Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Cielo Power. Bueno, en el programa de hoy vamos a tener un programa un poco distinto. Si bien es un podcast, y aclaro, digo podcast, aunque hay personas que se enojan porque dicen, bueno, habiendo tantas palabras lindas en español, ¿por qué no decís otra palabra? Por ejemplo, entrevista. Pero no lo digo porque, bueno, no soy un periodista y creo que para hacer una entrevista uno tiene que ser o debería ser un periodista. Y bueno, simplemente por esa razón no lo digo. Y digo podcast porque además está más asociado a todo lo que es YouTube. Bueno, hecha esa aclaración, en este caso la charla que vamos a tener es con Sabrina. A ver, a Sabrina ya la conocemos hace varios años. Antes de que empezara el canal Zero Power, bueno, yo tenía un equipo de personas donde algunas se mantienen. Con las cuales, bueno, íbamos y hacíamos vigilias en distintos lugares del país. Y bueno, a Sabrina, de alguna manera, también había participado en alguna de esas vigilias. Y en una en particular, que fue en el Cerro Arequita, ya hace algunos años, le sucedió algo parecido a lo que le sucedió ahora en este lugar. ¿Y dónde fue el lugar? Bueno, fue en el Valle de los Espejos. ¿Ah? En concreto, fue este año y que fue además la primera salida que hicimos este año en el canal, el episodio número 3 de Valle de los Espejos, que terminó haciéndose ese programa dos veces. Fuimos al lugar, la primera donde está prácticamente todo el contenido y la segunda, bueno, justo Sabrina estaba en Montevideo, ella no vive acá en Montevideo, vive en el interior. Y hace ya un tiempo que quería conocer lo que es el Valle de los Espejos. Y bueno, como yo también tenía que ir y tenía que hacer esas tomas y también lo que era la introducción y final del programa, aprovechamos para ir. Y básicamente la idea era ir y estar un rato, ¿no? O sea, el atardecer, quizás alguna hora de la noche, pero no mucho más que eso. Pero bueno, ahí sucedió algo que, bueno, lo va a relatar ahora Sabrina. Como digo, es una experiencia similar, muy parecida a lo que había pasado en el Cerro Arequita, pero esta vez fue mucho más intenso el fenómeno. Así que bueno, vamos a arrancar ya con el relato de Sabrina. Bueno, estamos con Sabrina de Ledón. ¿Cómo estás, Sabrina? Todo bien. Bueno, Sabrina ya hace bastantes años que la conocemos. Sabrina ha participado en algunos despliegues, antes incluso de que empezara el canal Cielo Power, bueno, con un equipo de personas que hemos ido a varios departamentos a hacer vigilias. Bueno, en alguna de esas vigilias nos ha acompañado Sabrina. Y bueno, en una de esas vigilias sucedió algo similar a lo que va a comentar ella, algo que sucedió en el episodio 3 de Valle de los Espejos, en el último que hicimos, el primero de este año, que fuimos dos veces. Fuimos la primera vez donde prácticamente todo el contenido se armó, y fuimos una segunda vez, ya que bueno, Sabrina hace un tiempo que quería ir al lugar. Y se dio que justo estaba por acá por Montevideo, porque no vivo en Montevideo, y fuimos al lugar, hicimos algunas tomas adicionales y bueno, voy a dejar a ella que comente que eso va a ser lo mejor. Bueno, Sabrina, bienvenida a Cero Power. Bueno, muchas gracias. ¿Qué pasó en el Valle de los Espejos? ¿Querés comentar un poco cómo arrancó todo? Porque también fue medio casual que hayamos ido, ¿no? No fue algo planificado. Para nada. Bueno, sí, como ya citaste, hace un par de años que a mí me interesa el tema, desde muy chica también, desde niña, entonces sigo bastante sobre el tema en redes y demás, y he tenido experiencias desde muy chica, entonces también eso me ha ayudado a creer y a seguir, ¿no? Pero bueno, de casualidad, que estaba en Montevideo en realidad por trabajo, Claro. pero y justo tú me comentaste que ibas a ese lugar, que ya me habían mencionado que era un lugar especial, el cual yo no conocía, y dije, bueno, si estoy,
te acompaño, que ibas a hacer algo sobre una filmación, ¿no? El Claro. cierre de tu filmación. Sí, sí. Y bueno, más que nada por curiosidad, para saber y conocer el espacio nomás. En principio fue eso. En ¿no? principio fue esa Sí. la idea, que aparte era la idea, era un rato, ¿no? O sea, para el atardecer, Sí, estar sí. quizás un rato en la noche para ver si veía algo y más que nada, bueno, que vos conocieras el lugar. Tal cual. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Más allá que lo hemos hablado ya algunas veces, ¿no? Pero siempre que conversamos siempre aparece algo nuevo en el relato, ¿no? Bueno, sí, voy a contar desde el inicio, Desde ¿no? el De inicio, la desde ida. el inicio, sí, sí. Como, bueno, fuimos nosotros dos en tu camioneta, tranqui, ¿no? Como una salida casual. Sí. Pero bueno, ya cerca del lugar, de la zona, yo ya me empiezo a sentir como rara, ¿no? Ya tenía como una sensación física incluso y a nivel energético como de expansión, de felicidad, ¿viste? Yo decía, no sé por qué me siento tan bien yendo a un lugar que no conozco, pero ya me sentía como contenta, como cuando vas a recibir, no sé, a alguien que hace mucho tiempo que no ves, ¿viste? Que estás con ganas de ver a una persona y lo vas a recibir, vas como entusiasmado, con ganas. Bueno, eso un poco me iba pasando en el viaje mientras compartíamos un mate y yo lo iba notando, ¿no? Lo iba y esto qué raro, ¿no? Esa sensación. También de ratos escuchaba como mensajes en mi cabeza, ¿no? Que siempre cabe la duda. Soy yo que estoy imaginando. Mentalismo. Sí, bueno. mentalismo, cosas que, ¿no? Entre ellos, uno de los mensajes era, estamos muy felices por recibirlos o algo así. Como, vos sabés que no me queda un recuerdo muy claro después que pasa toda la situación, como se me borra un poco literal lo que sucede. Pero más o menos algo de eso, creo que fue que te dije, como escuché, dije, bueno, ok, ¿qué será? Sí, que no me dijiste nada tampoco no, en ese momento. No te dije en ese momento, o sea, no te después dije que nada. pasó todo. Te conté comentaste. después. Claro. Sí. Y bueno, llegando al lugar, el cual vos conocías, eso sí, ya de entrada se siente a nivel energético. Resalto acá que como mi trabajo también es con energía, entonces soy terapeuta holística, entonces también puedo percibir ya desde hace muchos años, tengo 20 años de experiencia, diferentes atmósferas, digamos, energéticas, ¿no? Tanto de personas como de lugares. Entonces tengo esa sensibilidad, quizás. Ya percibí llegando una sensación agradable, ¿no? Distinta, muy distinta, de mucha paz en primer lugar, ¿no? Y creo que ahí estábamos mientras vos tomabas fotos y arreglabas tu cámara. Yo me quedé sentadita ahí disfrutando, pero la sensación que tenía, que era algo muy particular, era una sensación de equilibrio, de estar como en un punto cero. Un punto neutro. Un punto neutro, una sensación de neutralidad, que creo que te comenté. Te dije, Richard, estoy acá y no tengo ganas ni de ir a ningún lado, ni de pensar en ayer, ni pensar lo que tengo que hacer. Estaba como en una burbuja y sentía que ahí me podía quedar para siempre. Como que estabas en tu lugar. Estaba en un lugar como de pertenencia, pero esa sensación de neutralidad fue lo que me llamó más la atención. Dije, me siento mejor que estando en la playa. Entonces, distinto, muy distinto. Tal cual. Como que algo se había completado, ¿viste? Entonces no podía pensar, no quería pensar, no sentía como ganas de pensar en nada. Y bueno, fue sucediendo que fue cayendo la tarde, el atardecer. El lugar realmente invita a estar ahí por las imágenes, ¿no? Por el paisaje. ¿Y cómo sigue? ¿Y cómo sigue? Bueno, ahí una de las cosas que hacemos siempre, ya como una costumbre del equipo, es pedir permiso, ¿no? al lugar. Porque generalmente los lugares que vamos son todos lugares especiales energéticamente. Y siempre, digo, es una costumbre ya del equipo pedir permiso.
Eso ya había bajado el sol, ya era de noche. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Es verdad, es verdad. Creo que fue, bueno, antes de pedir permiso, estábamos los dos sentados en las plegables, ¿no? Yo en ese momento todavía no me había sacado los zapatos, eso recuerdo. Ahí va. Dije, me voy a descalzar, voy a tocar un poco de la tierra, porque sentía como que me faltaba conectar más. Entonces, ya casi a último momento, ¿no? Casi por irnos, por regresar, no había sucedido nada tan en especial o significativo. Y bueno, entonces me saco los zapatos y en ese momento escucho nuevamente en mi mente ¿quién quiere ser intervenido? Esa fue una de las preguntas. Y yo dije, bueno, yo por mí todo bien, así. Claro. Yo estoy acá, estoy abierta a la experiencia, ¿no? Entonces, ahí vos decidís hacer el solicitar el permiso del lugar. Claro, entonces como de costumbre nos tomamos de las manos y en ese momento que nos tomamos de las manos ya creo que mi cuerpo empezó a ir hacia atrás, sí. ¿No? Como alguna energía me llevaba hacia atrás. En ese momento yo recuerdo que vos me retenías un poco, claro. ¿No? Porque yo me iba cayendo hacia atrás, no había nada atrás, más que arena. Y en ese momento que vos resistías, una voz distinta a la mía dijo, déjala caer, ¿puede ser? Fue así, aparte me miraste, ¿no? De costado. O sea, me miraste de costado y me dijiste, déjala caer. Claro, hablé en tercera persona. Era tu voz, pero como que no era, distinto, un tono medio raro era. Y él déjala caer. Y creo que en ese momento, bueno, vos me acompañaste. Sí, muy despacio. No me largaste. No, obviamente. Me dejaste, bueno, recostada sobre el piso. Y bueno, ahí, después de ese momento, yo empiezo a sentir en el cuerpo como una potencia energética, como una energía que me recorría de punta a punta. Mi cuerpo empieza como a generar como temblores o a estremecerse, ¿no? Pero esta vez fue una potencia mucho mayor que otra experiencia que hemos tenido en Arequita, ¿no? Claro, mucho distinto, sí, o sea, mucho más fuerte. Mucho más fuerte, físicamente, energéticamente. Es como que la potencia entra por mi cuerpo, o sea, esa energía, y quiere como expandirse. Entonces yo sentía que iba a explotar, o sea, que algo dentro de mí era como iba a explotar. Entonces recuerdo de arquear la columna, ¿no? De arquear como que algo quería como expandirse o explotar. Era la sensación corporal que tenía. Bueno, en ese momento... Claro, porque vos ahí ya no te acordás tanto, ¿no? Sí. Pero lo que se veía era, obviamente, primero, comparado con lo que te había pasado en Arequita, que había sido algo bastante similar, y donde éramos varias personas, éramos como 8, no sé, o más, pero andábamos más o menos en ese entorno, esta vez éramos nosotros dos, y era mucho más intenso, como bien decís, o sea, a veces te arqueabas, o sea, como que sacabas un poco de pecho, y bueno, movías la cabeza, movías los brazos y movías las piernas, pero todo muy fuerte, muy intenso, y además gritabas. O sea, que eso fue algo distinto, eso no había pasado en el Cerro Arequita. Gritabas y gritabas muy fuerte, aparte de ahí es un lugar donde se genera una suerte como de eco. Entonces, claro, una situación bastante extraña. Aparte, si venía alguien no iba a entender nada. Claro, o sea, vos en el piso gritando. Bueno, ya tanto los gritos como no recuerdo, pero con tu ayuda me vienen como lapsos de memoria de que era como... Yo sentía como que se me iba a partir el corazón. Sí, eso me llegaste a decir en algún momento. Sí, yo sentía que el corazón estaba latiendo muy fuerte y rápido. Fuerte, muy rápido, como nunca, y sentía una presión en la cabeza muy fuerte, una presión. Entonces yo era hacia atrás, el pecho hacia afuera y pies y codos clavados en la tierra como
como era como hacia arriba, ¿no? Una presión, y el corazón sí estaba como acelerado como nunca en mi vida jamás. Entonces era como claro. entre dolor y sensación bueno, de esa potencia que yo no sabía para dónde iba a salir, Claro. ¿no? Y después también hablabas en un idioma totalmente extraño, ¿no? Que eso sí sucedió también en el Cerro Arequita, ¿no? Hace unos Sí. años. O sea, es el mismo idioma, por lo menos lo que se escuchaba. Obviamente no se entiende nada, pero te manifestabas de alguna manera con ese lenguaje, ¿no? Con ese idioma, además de toda la parte que estabas comentando, de tus movimientos, de los gritos. Además de todo eso, estaba esa comunicación, que estabas expresando algo que, bueno, obviamente no se entendía qué. Que vos Sí, obviamente no sos yo consciente de eso, no te exacto. acordás. O sea, Yo sé que sí sucede, pero después no soy capaz de repetir una sola palabra Claro. de la que pronuncié en ese momento. Muchas veces en Arequita me pasó que creo que lo pude traducir un poco al español, o en otra oportunidad lo pude traducir un poco en español, pero sí, después no recuerdo. sí, en Arequita, no sé si fue una traducción en español, pero sí, de alguna manera como que canalizaste el mensaje, no sé si era exactamente eso, pero algo habías comentado. Ajá. De hecho, vamos a compartir en este programa, vamos a tener un breve trozo de la grabación de la Arequita, porque obviamente en este caso no hubo nada de Es grabación, verdad. porque la verdad que lo que a mí me preocupó mucho, o sea, lo que quería intentar hacer era que salieras de esa situación. Obviamente tampoco sabía cómo hacerlo, pero bueno, de alguna manera se fue saliendo de todo eso, ¿no? Que realmente era muy intenso y a mí, la verdad me preocupaba, Sí, digo, sí. la situación. Bueno, creo que en definitiva fue básicamente eso, y en el momento en que se termina esa intervención, digamos, tan potente, que yo siento que me libera el cuerpo, yo estaba obviamente acostada en el piso y abro los ojos y miro al cielo y veo yéndose una nave o, bueno, luces, ¿no? Sí, una luz. Yo Una lo llegué a luz. ver porque vos me Exacto. señalaste Sí, cuando, sí. o sea, te fuiste incorporando, todavía no te habías sentado en la Exacto. silla, pero sí te habías incorporado un poco y fue lo primero que hiciste, señalaste Sí, sí. La y bueno, sensación que sí. tuve yo fue de que se estaban yendo, ¿viste? Eh, y bueno, hasta ahí. Bueno, después obviamente me costó muchísimo volver la conciencia corporal, o sea, yo no sentía mi cuerpo, eh, y todavía tenía como pequeños como destellos así como eléctricos Claro. por el cuerpo. Y bueno, luego de eso, que me recuperé lentamente, nos fuimos. eh, yo me sentí muy cansada y después en la madrugada tuve como bastante dolor de cabeza, y ese dolor de cabeza me continuó unos 3 días más o menos, de un dolor extraño, no un dolor, una cefalea, no un dolor común, sino que un dolor más interno, ¿no? Y bueno, pero hasta ahí nada más. Quiero rescatar que no me sentí mal físicamente ni emocionalmente, y volvería. Volverías al lugar Sí, volvería. y Eh, Incluso me queda una sensación gratificante de la situación. No me queda una experiencia amarga ni traumática. ni traumática ni nada. Esta fue la primera situación de ese nivel de intensidad de energía, pero no sentí nada secundario después de eso. Mi vida continuó normal, Claro. sacando ese dolorcito de cabeza que intento bueno, decir que quizás por esa potencia energética algo a nivel, ¿no? Sistema nervioso y demás se puede verse alterado, pero nada preocupante, nada a rescatar. Claro. Y si tuvieras que definir, que obviamente no es fácil, ¿no? Decir, bueno,
¿De dónde viene esta canalización, esta intervención? Porque también, visto de afuera, y capaz que alguien nos está viendo en el programa, puede pensar, bueno, esto se parece más a alguien que tuvo que fue poseída por algo, por algún espíritu, pues se podría hablar hasta como tipo exorcismo, cosas del estilo, algo más paranormal. Pero si vos tuvieras que definir, ¿qué es lo que vos sentís? O sea, ¿que esto de dónde viene? Esa pregunta yo no la tenía la respuesta, creo que ya habíamos hablado antes de eso. Y en la grabación anterior de esta Sí, en la charla que hicimos, en la charla en la que introducción. tuvimos, Sí. En ese mismo momento, antes de empezar la entrevista, vos me hiciste esa pregunta, yo te dije, yo no sé. Pero cuando lo estábamos charlando, en ese momento me llegó como el mensaje en la mente, así como los mensajes que cité, que la palabra fue Pléyades, nada más. O sea, no tengo yo la respuesta, realmente no la tengo, pero en aquel momento que estábamos hablando, se me plantó esa palabra. En la mente, Pléyades, ante tu respuesta. Incluso antes que vos me la preguntaras. Antes que yo te preguntara. Sí. Y decime, después de ese evento, ¿tuviste sueños relacionados o que vos creas que son relacionados a eso? No, sueños siempre, a cada tanto tengo sueños. No cambió nada, digamos. No cambió nada, no. Sí, no, vinculados o no sé, porque durante muchos años he soñado situaciones interesantes. Claro, que son para comentar capaz que en algún otro momento. ¿Algo más que quieras agregar, Sabrina, al relato? Yo sé que obviamente no te acordás de tanto. No, pero que quizás vos tengas más. No. Yo lo que quiero es agradecerte, porque no es fácil también comentar la experiencia. Mismo yo también pensé, antes de hacerte la propuesta, de si querías compartir este material en el canal, porque bueno, no es algo fácil, ¿verdad? O sea, no es algo común tampoco, porque digo, la verdad no. He buscado en otros lados, he tratado de investigar a ver si este tipo de situación sucede de esta manera, porque sí hay canalizaciones, hay abducciones, hay un montón de casos que pueden ser parecidos, pero como de esta forma no lo encontré. Y aparte una cosa es que bueno, fue muy intenso, pero ya digamos hay testigos del otro, del Cerro Arequita, que éramos varias personas donde había sucedido. Entonces, nada, agradecerte, digo que hayas de alguna manera compartido esta experiencia, para mí tiene mucho valor. Y bueno, nada, seguramente van a haber próximas. Van a haber próximas, seguramente, bueno, capaz que en el Valle de los Espejos, capaz que en algún otro lugar, pero bueno, es algo que probablemente vuelva, ¿no? Claro. Sí, no, yo te agradezco también, la verdad no me genera nada negativo compartir, porque estoy convencida y tengo total certeza de lo que vivo, de lo que siento y de lo que vivimos todos, porque no soy sola yo, sino que claro. Hemos tenido otras personas y ya hace muchos años también que me pasan cosas. Entonces bueno, hoy en día ya es mucho más normal, está pasando por todos lados también, entonces es como sí, ya es algo más, sí. Es más común y más aceptado. Exacto, sin ningún lugar de dudas. Bueno, Sabrina, muchísimas gracias por todo. Bueno, gracias a vos.
Gracias por quedarte hasta el final de este programa. Si te gustó el contenido, dale un me gusta, que nos ayudas un montón. La verdad, pensé bastante si compartir esta historia, esto que sucedió en el Valle de los Espejos con Sabrina, ¿no? Que le sucedió a ella. Pero creo que valía la pena compartirlo, porque no es algo común. Por lo menos yo no había escuchado ningún caso similar, no había visto nunca un caso como este, salvo con ella, que también lo habíamos vivido en el Cerro Arequita, esa vez con varias personas, éramos 8 personas por lo menos, capaz que más, pero esta vez éramos 2. Era Sabrina y yo nomás, así que y además fue mucho más intenso, y bueno, por eso creo que está bueno compartirlo, porque bueno, yo por lo menos no escuché nunca un caso así. Si alguno conoce algún caso similar al de Sabrina, les agradezco que dejen ahí en alguno de los comentarios, sea acá o de cualquier otro país. La verdad, estaría bueno conocerlo. Pero bueno, como les digo siempre, muchas gracias. Nos vemos pronto. Que pasen muy bien.